Buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora nos vea y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas por denominación, lo hemos dicho y lo repetimos con gozo, cristianos por convicción. Compartimos la palabra de Dios, es donde está fundamentada nuestra fe, lo que creemos, lo que estamos seguros para nosotros, que es la seguridad de nuestra alma y nuestras creencias. Creo que no creemos que es verdadero todo, no es una simple creencia sin fundamentos. Tenemos suficientes fundamentos bíblicos para asegurarlo. Gusta oír, compartimos con gusto qué dice la Biblia, no es mi opinión, no es la opinión de nadie más que la palabra de Dios, que es lo que está escrito en la Biblia. Repito, aunque parezca que cada ya grabadora, perico, como usted quiera verlo, pero se sigue repitiendo lo mismo en el mundo. La Biblia esto, Dios esto, Dios lo otro, y pues necesitamos que, pues no contradecir, pero sí responder que la Biblia está escrita para aquel que quiera aprender qué dice la Biblia. Hablar con fundamento, hablar con conocimiento, como dicen los abogados, por el conocimiento de causa, de qué estamos hablando, de qué se trata. Pues no es de la noche a la mañana que aprende uno, tiene uno que estudiar bastantito para poder entender, y no nomás la Biblia. Cualquier oficio, carrera, tiene que estudiar. De otra manera, pues, ¿qué podemos hacerla? Lo invitamos, escuche, si no le conviene, no le gusta, tiene derecho a buscar lo que usted quiera, no estamos en contra de nadie, se respeta la creencia de cada quien, no es religión, es precisamente Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Denominación, lo dije por denominación, pero ninguna denominación tiene la capacidad de salvar el alma de nadie. En la palabra de Dios, en Cristo Jesús, con su Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esta hermosa mañana vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, es nada más una porción del 1 al 7, nada más perdón, del 2 al 7, capítulo 2, versículo ya me enredé, permíteme. Capítulo 2, del versículo del 1 al 7, ¿sí lo había dicho bien? Ok, es que hay cosas que pasan ahorita, ¿verdad? Lo tenemos, entonces si gusta acompañarnos, quiere escuchar, adelante. No es, repito, lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo, ni, pero sí es lo que yo trato de hacer como cristiano. Le voy a pedir a ver si que me lean la versión Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo nos lo presenta Biblia de Estudio, las Américas, repito, Biblia de Estudio. Está escrito un poco más allegada al griego. Vemos entonces primero cómo nos lo presenta la Biblia, la versión Reina Valera. Bessie, por favor. Primera Timoteo 2, 1 al 7 dice la palabra de Dios. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Ah, ¿hasta ahí? Sí, horas, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por ese día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y pues, Padre, gracias por el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues, Padre, gracias por todas las bendiciones y todo lo que has hecho por nosotros, Señor.
En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, maestro, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente. Tú prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor. Suple esas necesidades, Señor. Y pues, Padre, consuela, cura. Y pues, Padre, tú conoces las situaciones de cada persona. Y te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, que sea toda la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También, Señor, te pedimos por cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, nada más te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Tú eres el que abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues Padre, cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente te lo ponemos todo en tus manos, Señor, todas las peticiones, todos los anhelos y pues Padre, también esta predicación, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente te lo ponemos a todas las personas en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, si me lo permiten, permítanme leerles cómo lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio. Dirán palabras diferentes, pero el significado es el mismo. Capítulo 2 de 1 de Timoteo, del 1 al 7, dice así: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 5. Y cerramos. Porque hay un solo, no, perdón, no cerramos. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por, por todos, por todos, testimonio dado a su debido tiempo. 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, en Cristo no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora sí, ¿estuve bien? Bien. ¿Qué estamos viendo? Bueno, la enseñanza que nos da la palabra de Dios en esta porción de su palabra. ¿Qué es lo que nos habla? ¿De qué nos habla? Cuando la palabra de Dios habla de eminencia, se refiere a autoridades, aquellos que están potestades, aquellos que están en lugares altos, los que gobiernan, las autoridades, la policía, todo lo que sea dependencia gubernamental, nos habla de qué, de que Dios lo aprueba. Policía, soldados, todo ello, Dios lo aprueba, ¿verdad? Son puestos por Él. Pero ¿qué es lo que entendemos? Que es oremos, porque por todos aquellos que están en autoridad. Debemos de presentar unas plegarias, dice el versículo 1, amonesto pues, no dice te exijo, es una exhortación. Amonesto pues ante todas estas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres. Parafraseando el versículo podemos leerlo de otra manera, ¿verdad? Dice, exhorto a todos ante todas cosas que se lleven a cabo rogativas. ¿Qué es rogar? Implorar. Oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los seres humanos. Digo, parafraseando porque dice por todos los hombres, aclarando, ¿verdad? Que de qué se trata la porción de la palabra de Dios, que se ponga en oración a todos los que están en eminencia. ¿Qué quiere decir eminencia? No que sean en eminencia, que se les debe un respeto por lo que representan, pero ¿qué es la autoridad? La autoridad es aquellas leyes que están escritas terrenal, aquellas leyes que están escritas bajo la Constitución.
son leyes terrenales. Pero ¿quiénes los representan? Aquellas personas que están ahí para desarrollar y llevar a cabo esa labor que se les ha encargado. ¿Qué es lo que debemos darle? Obediencia dentro de qué? De los reglamentos establecidos en la Constitución o en la ciudad o en el pueblo. Es un gobierno. ¿Cómo lo vamos a manejar? De esa manera. Bueno, para todos esos seres humanos, hombres y mujeres que están ahí, la Biblia nos dice, oren por ellos. ¿Para qué? Para que hagan las cosas correctamente, para que hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque para eso están puestas. Amonesto, en ninguna manera dice, exijo, te impongo, te ordeno, no, dice, amonesto, exhorto. Pues, ante todas estas cosas que se hagan, déjese bien, es un ruego, que se hagan ruegos, plegarias, peticiones, acción de gracias. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas encargadas de esa labor, de ese encargo, de ese gobierno, de ese departamento, de cualquier cosa que sea puesta como autoridad a los seres humanos en donde vivan, dependiendo su ciudad, su nacionalidad, tienen sus propias reglas, y es lo que está diciendo, son puestas por quién, por Dios, para que haya un orden. Pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar por ellos. Pues estamos viendo cómo está la situación en el mundo ahorita. ¿Por qué? Porque los que están arriba, ¿qué están haciendo? Estamos viendo en Ucrania, estamos viendo en Rusia, estamos viendo en Israel, estamos viendo... hay cada cosa. Pero es la gente del pueblo. Bueno, la gente del pueblo es la que está muriendo. Porque los que están en eminencia no han tenido la capacidad. Porque el interés los cegó y quieren imponer sus reglas a otros. Es que es como yo digo, es que es como yo quiero. Cuando dice, por eso, rueguen, oren por los que están en eminencia, en autoridad, aquellos que tienen el control en sus manos. Muchas de las veces no lo notamos porque nos dejamos llevar por el vaivén de la vida, pero somos llevados de acuerdo a la voluntad de los gobiernos de cada país. ¿Le importa la gente de abajo? Ahorita los que están en guerra, no. Les importa el poder y meten armas y cuánta gente está muriendo. Cuántos seres vivos, personas, hombres, mujeres, niños y ancianos están muriendo simplemente por la incapacidad de los que están en eminencia de por no someterse a Dios y buscar la guianza de Dios, están buscando el poder. Yo mando, yo tengo, yo vendo y yo mando aquí. Y es un pensar de ambas partes. Y si esas situaciones entran en el país, en las ciudades, ¿dónde está el pueblo? ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? Es que se supone que los que están en eminencia deben de estar al servicio de la humanidad. No digo de un país, de todos, al servicio del pueblo, buscando cubrir las necesidades, pero ¿qué pasa? Un interés de poder, de riquezas, los embelezan y son llevados a cometer esto que está pasando. ¿Y qué están haciendo? Sacrificio de sangre para su Dios. Eso es lo que está haciendo. Y no son niños, no son mujeres, no son hombres nada más, de todo. ¿Y le importa a alguien? Claro que le importa a Dios. Por eso algún día vendrá el Señor. Por eso se nos pide aquí que estemos orando por quienes, por los que están precisamente en esas posiciones. Amonesto pues que ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracia por todos los hombres, por todos los seres humanos. Veamos entonces qué nos dice Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Por todos los santos, por todos los creyentes, todos aquellos que han creído, gracias a mí. Pero por todos los hombres, la Biblia nos dice, oren por todos, por todo ser humano. Porque realmente, ¿qué estamos viendo en estos tiempos? Y no queremos poner atención, lo hacemos ver, o lo tomamos tan natural, bueno,
Hemos llegado a este punto donde, ah, ok, pensando que no va a afectar a nadie y realmente está afectando a todo el mundo. Cualquier situación de cualquier país, como somos todos humanos, cualquier cosa que haga mal un gobierno afecta a los demás, sea lo que sea bueno, sea malo, afecta a los demás. Si un gobierno hace lo bueno, pues va a afectar a los demás con lo bueno. Si un gobierno hace lo malo, que es lo que estamos viendo, que está la masacre, se quejaban de Hitler, y es que estamos viendo con los palestinos. No me gusta la política. Es muy bonita la política, pero cuando es bien aplicada, cuando es bien usada. En estos tiempos es bien difícil, por eso debemos tener más comunión con Dios, con Cristo los cristianos. A los cristianos nos toca estar orando, y aquellos que quieren venir a conocer la voluntad de Dios y conocer que tiene una alma y entender cómo se llega a la salvación, qué bueno, es lo que se trata. En este mundo, pues la vemos, no nos sorprende nada porque la Biblia nos advierte de todo. Ahí en Mateo 24 nos avisa, es una referencia. Nos avisa, nos advierte, y no nomás Mateo, los evangelios nos habla tiempos. En Timoteo nos habla de tiempos peligrosos. Y nos habla y nos dice y nos enseña. Pero, no, es que la Biblia, el clásico, antes no, lo digo y lo repito porque es cierto, antes no podíamos leer la Biblia, íbamos a las enseñanzas en otras lenguas que no entendían la gente, y en estos tiempos tenemos la libertad de tener las Biblias en la casa. No, no es cierto, no sirve, está mal escrita. Es que se buscan excusas, se menosprecia el esfuerzo de las generaciones anteriores para llegar al punto donde hemos llegado, tanto en ciencia, en conocimiento, en desarrollo, que se dice, es que venimos de esto, es que vinieron de allá, es que, oye, menospreciando el gran poder del Creador, el que creó al ser humano con una capacidad de poder entender y hacer cosas mayores. El punto es que si estamos haciendo las peticiones como cristianos y nos unimos toda la cristiandad verdaderamente, obviamente que va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos oye. Colosenses 1:27, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, amigo. ¿Por qué mucha gente no quiere escuchar nada de Cristo? ¿Por qué mucha gente no quiere escuchar nada de la palabra de Dios? Porque no conviene, me quita. Es que me quiere obligar. No, Dios no obliga a nadie. Esto es voluntario. Dios nos está diciendo, mira, te estoy diciendo que esto pasó en el pasado. Esto está pasando en el presente y en el futuro va a pasar esto. ¿Quién más nos dice eso? Nadie, pero no nos interesa. ¿Por qué? Porque nos falta poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque si no ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios, no se desarrolla el conocimiento que debe tener el ser humano para lo espiritual. ¿Por qué? Porque no ponemos atención. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, amiga. Fíjese bien. Luego la fe es por el oír. ¿Qué es la fe? ¿La fe en qué? ¿Pero qué podemos definir de la fe? Allí en Hebreos 1 al 3, ¿cómo define la Biblia bíblicamente qué es la fe? Fe bíblica. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, por favor. Perdón, me equivoqué. 11 del 1 al 3, me equivoqué. Hebreos 11 del 1 al 3 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Ah, nos da una información, nos da una información completa que es bíblicamente la fe. Hay muchos tipos de fe en este mundo, ciertamente que sí, pero la fe salvadora, la fe bíblica, la fe que predica la palabra de Dios. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús, la fe en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si vamos a clamar o vamos a orar o vamos a pedir, ¿a quién le vamos a pedir? Pues precisamente a Dios. ¿Pero cómo?
Ahí en Hebreos 11:6, ahí mismo, ¿qué nos dice de la fe? Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Si nosotros no sabemos quién es Dios o no nos hemos dado la oportunidad de averiguar, de entender, porque hay muchos dioses según la Biblia, pero ahorita vemos ese punto. Lo importante es entender que si no creemos, si no ponemos atención a la palabra de Dios, que es el que puede abrir nuestro entendimiento, ¿por qué? Porque cuando la palabra de Dios entra en el ser humano, se despeja la mente, se le abren los ojos del entendimiento y puede entender y tiene la capacidad de aclamar a Dios por medio del Espíritu Santo. Porque sin la fe no podemos tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros para que nos dé el discernimiento de aquello que estamos hablando. Por eso vemos ahí en Hebreos 11 que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y repito, hay veces que lee el Salmo, hace esto, pero si no crees en Dios, ¿por qué, qué leímos ahí en 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Nos da una información completa, no nomás es agarrar la Biblia, porque yo digo, lo voy a abrir en tal cosa, voy a leer 2, 3 veces y ya. Pues si no crees ni en Dios, no le crees a Dios, no crees en Cristo Jesús, ¿cómo va a obrar Dios en una persona que no obedece? ¿Qué es fe? Obediencia. Va relacionado con la obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿A qué más bien? A los mandamientos, estatutos escritos en la palabra de Dios para todo creyente, para aquel que cree verdaderamente que Dios envió a su Hijo en forma de ser humano para dar redención a toda la humanidad. Por eso dice, ora por todos los hombres, más por los que están en eminencia, porque son los que desvían. Y más arriba de ese gobierno de todas las naciones, hay otro gobierno más arriba, que es el que maneja como títeres a los que le da su gana, porque tienen el poder del dinero, el poder de las riquezas. Pero ¿quién les dice algo? Pero ¿sabe qué? Más arriba de ellos hay otro más alto que está viendo todas las acciones y que va a llamar atención a aquellos que están haciendo mal uso del poder que se les ha dado. ¿No creemos? Bueno, pero usted como creyente y yo como creyente debemos poner atención. ¿Qué nos dice el versículo 1? Dice, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres. Si somos creyentes y creemos en Cristo Jesús, que Dios es verdadero, podemos decir lo que dice Jeremías 33:3. La palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Ándale, clama a mí y yo te responderé, no te voy a dejar hablándome nada más. Pero ¿qué necesitamos entender? Que debemos tener que fe, creerle, no nomás creer en Dios, creerle a Dios que es verdadero, creerle que va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos detiene? Pues muchas veces somos cristianos, pero nomás de palabras. Dice la palabra, clama a mí, yo te voy a oír, pero ¿qué necesitas? Tener fe. Porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea, ahí en Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tenemos esa comunión con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo, clamamos al Todopoderoso, clamamos a... ¿Quién es Cristo? Dios mismo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos tener? La disposición de querer entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Primero de Juan dice, estas cosas les escribo. Primera de Juan 5, 13 y 14 dice la palabra de Dios, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos
alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Salmos 37:4. Dice la palabra de Dios, pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Gracias. Todo esto nos lleva a entender que necesitamos tener una comunicación, una comunión con el Espíritu Santo para poder llegar a Cristo, para poder llegar al Padre, para tener esa bendición de que seamos escuchados. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice allí en Gálatas 3:6, fíjese bien lo que dice de Abraham. Dice la palabra de Dios, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. También lo dice en Santiago 2:23, ¿cómo lo presenta Santiago 2:23? Dice la palabra de Dios, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Vemos la necesidad, gracias, de saber o de querer disponernos a entender, a manera de que no más creamos en Dios, sino que le creamos a Dios, porque es una bendición el creerle a Dios, el obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no nomás basta creer, hay que creer lo que dice la palabra de Dios, porque es verdadero. Salmo 51:17. Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Cuando nos presentamos, cuando nos presentemos delante de Dios, debemos buscar ese humildad, ese respeto que se le debe dar al Señor, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, dice Salmos o Proverbios, no recuerdo, Proverbios. Pero, ¿qué necesitamos entender? Que la Biblia nos enseña la manera en que podemos clamar a Dios y Él nos va a responder. Pero cuando lo hacemos verdaderamente creyendo que existe, que es verdadero. Porque si tenemos dudas de existirá Dios, no existirá, como hay tantas enseñanzas en este mundo, como hay tantas cosas que te sacan o nos sacan del carril que Dios quiere que estemos, en una o en otra manera, porque no les conviene, porque no quieren que la gente sepa, pero en estos tiempos la gente tiene la mente más despierta, tiene la mente más ágil y podemos y cuestionamos. Por eso es de que hay mucha incredulidad de la palabra de Dios, porque ha habido muchas doctrinas, muchas enseñanzas, ha habido muchas cosas que por el nombre de Dios se han hecho mal. El hombre, y se le ha culpado a Dios, y se le forma un juicio terrenal del ser humano a Dios, y eso es un error tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Verdaderamente le creo a Dios? O verdad, nomás creo en Dios como los dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. Que es lo que debemos entender, que Dios nos presenta la oportunidad de tener nuevamente comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y no nos ha dejado sin enseñanza, sin dirección. Tenemos el Espíritu Santo a la disposición de todo ser humano. La cuestión es, ¿lo quieres? ¿Deseas conocer realmente el fin de tu alma, que sea bueno? O como dijo alguien por ahí, mi alma va a ir a donde Dios quiera. No, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los seres humanos vengamos a salvación. ¿Quién? ¿No este cuerpo? No este cuerpo que se queda, lo que está dentro de este cuerpo, lo que somos los seres humanos. Digan lo que digan, critiquen lo que critiquen. Hay un solo creador y es el Dios Todopoderoso. Les guste o no les guste. Algún día van a morirse de Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez y luego a juicio. ¿Qué dice la Biblia? No que dice una persona que quiere, porque hay muchos charlatanes también bíblicamente hablando. Hay magnates de la fe y hay de todo, como en todos lados. Pero cuando se presenta la palabra de Dios, se tapan los oídos. No quieren oír, no quieren ver que Dios está diciendo, mira, me interesa tu alma, es lo que me interesa, esto aquí se queda.
Es lo que los que están en eminencia en los gobiernos no entienden, que no se van a llevar nada. El único que se van a llevar es la carga de sus males que hicieron, que le van a pedir cuentas, porque todos somos creación de Dios y somos de Dios. Y al que se puso más arriba, en otras palabras, al que más se le da, más se le exige. Por eso es que debemos tener cuidado. Pongamos en oración todas las cosas. Vemos que Abraham le creyó a Dios. Ahí vimos en Gálatas 3:6. No nomás creyó en Dios, vimos también en Santiago 2:23 que está escrito en la palabra de Dios. Que no nomás basta creer en Dios, sino creerle a Dios, obedecer a Dios, porque sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Depende de cada quien. Eso no es un juicio. Es una enseñanza. ¿La quieres? Bien, no la quieres. También, ¿qué dice la Biblia? Es precisamente. El versículo 2 de 2:2 de 1 Timoteo. Dice la palabra de Dios, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gracias. Para que vivamos. Fíjese bien cómo lo presenta. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos dice de antemano. Dice, por los reyes. ¿Quiénes son reyes? Los reyes no se mueren. ¿Dónde está David? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Salomón? Esos reyes de Israel. ¿Dónde están los reyes de Inglaterra? ¿Dónde están los reyes que estaban en todas las demás partes del mundo? ¿No se han muerto? O sea que todos vamos a un mismo lugar. Todos vamos en un mismo camino. Todos vamos a un mismo final. Seamos tan rebeldes o tan obedientes, seamos cristianos o no seamos cristianos, el fin es el mismo, humanamente hablando. Este cuerpo aquí se queda. Todo lo importante, lo que tiene eternidad, es el alma del ser humano. Seas rey, seas el hombre más rico del mundo. Siempre hago esta aclaración. El hombre más rico del mundo tiene las mismas necesidades que el que anda pidiendo en la calle. Necesita ir al baño, necesita comer, necesita respirar, y todo lo hace de la misma manera. ¿Qué lo hace diferente? La creencia de que el dinero lo es todo. Esa es la diferencia. ¿Es malo el dinero? No, no es malo el dinero. El dinero se vuelve malo, la riqueza se vuelve mala cuando la ponemos en lugar de Dios. Es que no me importa que se mueran allá, con tal de que yo gane. Es que no me importa. Y esas personas saben a dónde van, porque no son ignorantes. Saben cuál es su camino, saben cuál es su final. Y aún así no se arrepienten porque quieren ganarle a Dios, quieren imponerse a Dios. Y pues, ¿cómo? Si piensan que el dinero tiene poder y Dios lo ve como cualquier cosa ese poder, ¿qué tan poderoso será Dios? Porque no es poderoso, es todopoderoso. Es de temer, más bien de respetar para que se entienda, porque no de temor, de pavor. Por eso en alguna parte de la Biblia dice, no temas al que mata tu cuerpo, porque mata tu cuerpo y ya. Teme más bien a aquel que mata tu cuerpo y tu alma en el fuego. A ese teme. ¿A quién? A Dios. Respeta. ¿No lo crees? Respeta. ¿Te gusta que te respeten? Respeta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos ahí en Romanos 13:1? Dice la palabra de Dios, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Amén. Fíjese bien, cuando habla de potestades, habla de lo terrenal también. Aquellos, gracias, mira, aquellos que tienen el poder, que tienen la autoridad en sus manos, pero se someten a Dios, realmente. Todas almas van a la iglesia, eso que van a su iglesia y hacen los rituales que tienen que hacer y salen a hacer lo mismo o peor todavía. ¿Hay algún arrepentimiento? No hay ninguno, porque son ordenanzas de Dios. ¿Los obedecemos? No. El versículo 3. Primera Timoteo 2:3 dice la palabra de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Amén. Gracias. Entonces vemos que esto es bueno. El ejemplo, ¿quién lo puso? Un ser humano, divino, santo, puro, que nunca pegó, y nos puso el ejemplo cómo se debería de vivir delante de su Padre.
Es que era Dios, sí, pero 100% hombre. Padeció y sufrió igual. Ahí en Filipenses 2 del 5 al 11 nos da una información completa de quién es Cristo, quién fue Cristo. Jesús, el Cristo, es Dios mismo, encarnado. ¿Por qué? Se hizo un cuervo porque nadie podía pagar por nuestros pecados más que un mismo Dios vuelto un ser humano. ¿Ah? Por eso nos dice, ¿qué leímos el versículo 2? Nos dice la palabra de Dios que estemos aquí atentos, sometamos a las autoridades que son ordenadas por Dios y en las autoridades terrenales. Repito, nos sometemos a las autoridades terrenales. Que hay injusticias, sí, sí las hay en ocasiones, no todos, como en todas partes, inclusive en el área cristiana. Habemos de todo. No, aquí no somos seres humanos, tenemos fallas y hay algunos que abusan de esas fallas. ¿Eh? Por eso nos dice el versículo 3, que es más adelante, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué? ¿Qué es bueno? Que obedezcamos a aquellos que Dios puso por eminencia o por autoridad. Que hay gente, porque son seres humanos. Déjeme decirle que la autoridad no es el que la representa. La autoridad es aquel que mandó a ese representante. La ley, la autoridad. Que muchas veces es que traigo un uniforme y ya, yo soy. No, es un símbolo de siervo, de sirviente al pueblo, hablando del terrenal. Las autoridades están para servir al pueblo, sea quien sea. ¿No les gusta? Pues ni modo. Por eso nos dice a nosotros que nos sometamos, obedezcamos. ¿Por qué? Porque es bueno, dice el 3, bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que experimentéis, gracias, para que experimentemos, para que sepamos, para que tengamos la manera de comunicar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Al que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene al Padre. Si tenemos al Padre y al Hijo, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y es el que nos guía, nos lleva al conocimiento verdadero. Pero si queremos, porque pues a veces porque tenemos un poco de poder económico, pensamos que ya sabemos todo y que podemos todo, y la verdad es que no. Dice Lucas 1:47. Dice la palabra de Dios, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Amén. En Dios mi Salvador. Reconociendo, gracias. Reconociendo que solamente Dios nos dio la salvación por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué es lo que, si no queremos reconocer que hay una autoridad más arriba que nosotros? Porque todo lo que hagamos aquí, sea quien sea, hombre o mujer, que estén en eminencia, van a dar razón. Todos los reyes antiguos de todas las naciones han tenido que estar delante del tribunal de Cristo, o delante del juicio, eh, delante de Dios, para dar razón de aquello que puso en sus manos. Pero pues eso depende de cada quien si lo queremos entender o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nos dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo, que busquemos la santidad. ¿Qué es santidad? No es hacer santurrón, es buscar la separación del mundo, de aquello que está malo en el mundo y buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso dice, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Cuando entendí quién es mi Salvador, quién envió, quién dio para que yo sea salvo, pues obviamente, 1 Timoteo 4:10. Dice la palabra de Dios, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperemos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Gracias. Todos los seres humanos, gracias. Los hombres, repito, la Biblia dice hombres, pero todos los seres humanos.
todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo y nos está tomando en cuenta todo aquello que hagamos, digamos, pensemos, actuemos, todo eso tiene una consecuencia delante del Creador. Versículo 4. Primera Timoteo 2:4 dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres o todos los seres humanos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad bíblica, espiritual de Dios. Gracias. ¿Qué es lo que Pero Dios no nos va a forzar. Lo quieres entender, lo entiendes, qué bueno. Lo quieres hacer porque son cosas diferentes, entenderlo, a aplicarlo, a hacerlo en nuestra vida. Es muy diferente a nomás oírlo, entenderlo. Pero pues no, porque no me conviene. Cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios y pasa algo en nuestra vida, y lo primero que muchas personas dicen, ¿por qué Dios permite? No, no, no. Son tus acciones, tus decisiones las que te llevaron a estar en la situación que estás. Ahora, si alguien muere en mi familia, ya tiene sus años, o se enfermó, es voluntad de Dios. ¿Que duele? Duele. Cuando es familiar, pero, por ejemplo, ahorita, los que están muriendo en Ucrania, en Rusia, en Israel, los ¿qué son los? Bueno, los que están Israel bombardeando. ¿Cuánta gente está muriendo? Palestinos. Ya se me había ido el nombre. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Nos preocupa? Oramos por ellos. Oremos por ellos. Son seres humanos. Son gente viva. Hombres, mujeres, niños. Y no nomás digo de un lado, de todos lados. No estoy de acuerdo con las guerras, ni mucho menos, pero si así es, como está escrito en la palabra de Dios, así es, que debemos orar como cristianos, como hijos de Dios, por todos los que están en eminencia, por estas personas, para que haya paz en el mundo, para que podamos vivir reposadamente, tranquilos, pero no, sabemos que la situación se va a poner aún peor, porque va a haber, dice la palabra de Dios en Mateo 24, que habrá guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, principio de dolor. Estamos entrando en la última etapa de los tiempos del ser humano, pero lo entendemos o estamos esperando que vengan los aliens a rescatarnos cuando vemos que eso es malo. Pero no lo quieren creer, cada quien. Bien. ¿Qué dice el 4? Dijimos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Es eso que leíste, verdad? El 4. Quiere que todos los seres humanos vengan a qué? A salvación. ¿Por qué? Porque un día moriremos. ¿Y por qué? Porque el Evangelio ya ha sido predicado y se sigue predicando, por eso somos enviados a predicar todavía. Como dijo Pablo, ¿verdad? Lo que leímos atrás en 1 Timoteo 4:10, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres. Y allá en Hechos 4:12, ¿qué dice? Que Dios nos ha dado que, fíjese bien, ahí dice salud, pero es salvación. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, amiga. Entonces entendemos que si el Evangelio, como dice 2 Corintios 4:3 y 4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Se sigue predicando, gracias, amiga, se sigue predicando el Evangelio. Pero ¿qué pasa? El enemigo también sigue trabajando y duro, porque le cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les alumbre la luz del Evangelio, o la lumbre del Evangelio, para que no abran los ojos y vayan a la salvación de sus almas, porque están tan metidos en el mundo, en lo material, que no es nada lo que vivimos en este mundo. 100 años, 100 algo y ya, se acabó a los que bien les va. Y a los que no,
muchas veces más temprano, muchas veces niños, muchas veces jovencitos, no alcanzan a llegar, pero pues está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. ¿Por quién? Por Dios mismo, el Dios viviente. Nos da toda la información, ¿la queremos? Pues depende de cada quien. Por eso dice Pablo en 2 Corintios, lo que leímos ahorita, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y luego sigue el 4, dice, el cual el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca en la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, del cual es la imagen de Dios. Es la esencia, la imagen de Dios. ¿Quién? Cristo, es Dios mismo. Pero, pues ahí depende de cada quien, ¿verdad? Dice 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre ni más no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque, gracias. Fíjese bien, más el hombre animal, no está diciendo que el hombre sea un animal, ni que venga de los animales. No estamos clasificados entre los animales, porque tenemos raciocinio. Pero no puede, no con ese raciocinio, sin el Espíritu Santo de Dios, no alcanzamos, no podemos entender, porque se necesita que discernir, entender, examinar espiritualmente. Y si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? Es que a mí me dijo quién sabe quién. Mira, yo le creo más al Creador de todo, a su palabra, que a cualquier otro que diga cualquier otra sandez. Porque es necesario que tengamos esa convicción que existe un Dios verdadero, que envió a su Hijo Jesucristo, que hay datos históricos seculares en el mundo de que hubo un hombre llamado Jesús. Pero, no, es que, y ya pueden sacar pruebas, se pueden hallar pruebas y más pruebas y más pruebas. No, es que científica, a mí no me interesa lo científico, porque dice la palabra de Dios que es la falsamente llamada ciencia. Y ciertamente que sí, por quitar, por hacer a un lado las cosas de Dios, porque el hombre se someta a la voluntad de los hombres más de arriba. Y dales, y diles, y mételes, y ahí está la gente. Y en estos tiempos, cuando la gente está mucho más despierta, cuando la gente está mucho más avisada, ¿cómo vamos a permitir que un religioso que de cualquier tipo de ramo de lo que como se gobierna este mundo, nos mete en la mente lo que ellos quieran, cuando en realidad tenemos la palabra de Dios? Y mientras estemos en esa mente animal, mata y come, como los animales. Trabaja, come y multiplícate y ya. No, vamos a ver que tu alma, mi alma y la alma de toda cosa creada de los seres humanos, tenemos que darle cuenta de Dios. Y es la que está en peligro cuando ignoramos o no desatendemos de lo que dice la palabra de Dios acerca de. Eso depende de cada quien, ¿verdad? Dice el versículo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra de Dios, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Gálatas 3:19-20. Dice la palabra de Dios, pues de qué sirve la ley, fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. ¿De qué sirvió la ley? La antigua, en el Antiguo Testamento. Obviamente que no fue inútil. Dice la palabra de Dios que sirvió como maestro para enseñarnos, para que entendamos que no es por obras, para que nadie se gloria. Y sabemos que dice, y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. No está diciendo que el mediador no es, dice, no es de uno, sino para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos? ¿Lo vemos? Bueno, vemos ese mediador, ¿verdad? Vemos en 1 Corintios 8, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses,
en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Toda la información está puesta ahí para que entendamos, pero eso depende de cada quien. Nosotros, pero nomás tenemos un Dios, no tenemos, y un Señor, Jesucristo, un mediador, nada más. No que un hombre, es que yo gano la sanidad, es que yo sano. No, 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 no. Si el Espíritu Santo de Dios no obra en las personas, no hay nada. No podemos adjudicarnos o adueñarnos de algo que no es nuestro. Es Dios obrando, somos instrumentos, los predicadores, pastores o ganadores de almas, o maestros, somos instrumentos de Dios. A Él sea la honra y la gloria. Porque hay muchos que se llaman dioses, porque precisamente en el cielo y en la tierra, ¿por qué? Porque se quiere tomar el lugar de quién, de Dios. Porque hay tantas diferencias y tantas religiones. Porque todos queremos tener un Dios único y verdadero. Pero pensamos y sabemos que la Biblia nos enseña del verdadero Dios, del único y verdadero Dios, aquel que envió a su Hijo a la tierra en forma humana, para que tengamos la esperanza de la vida eterna si realmente creemos, le creemos. Según de Corintios 8:9. Dice la palabra de Dios, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores hizo pobre teniendo las riquezas celestiales, porque por amor a su creación, que aunque no quieran y les duele y les pese, somos creación de Dios, no somos evolución. No hubo tal cosa que eso que se enseña tanto para nublar el entendimiento de los seres humanos, simple y sencillamente porque no nos conviene y queremos cambiar las cosas. O sea que ahora andan buscando descubrir el hilo negro cuando ya existe. La verdad es que cada quien puede creer lo que quiera, pero a mí la palabra de Dios y es lo que compartimos, no es obligación, es decisión, es disposición de querer entender qué es lo que Dios nos habla. ¿Qué dice Santiago 2:5? Dice la palabra de Dios, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Que le ha prometido, gracias, que ha prometido a los que le aman. Déjeme decirle algo aquí. Dice, hermanos míos, amados, oíd. Es una pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Ricos, ricos y herederos del reino que ha prometido a los que le amen. Ahora, aquí no está diciendo que nada más a los pobres, porque malinterpretamos la palabra pobreza, humildad, lo confundimos. Y aquellos que se humillan delante de Dios, no humillarse de que, no, respetando a Dios, dándole su lugar, no que es pobre, de que no tiene riquezas materiales, no, un corazón contristo, un espíritu quebrantado, es lo que debemos, lo que está diciendo aquí, lo mismo que leímos más atrás. ¿A quién? Al reino que ha prometido a los que le aman. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, a los que aman a Dios en Romanos, todas las cosas le obran para bien. Pero realmente, entendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 6 de 1 Timoteo 2? Dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Fíjese bien, gracias. Cómo el mismo Señor nos deja ver, Dios Padre, que Él vino a servir, no vino a exigir que se le sirva. Él vino a servirnos como mediador, como camino, como vida eterna. Marcos 10:45. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Fíjese bien, nos está aclarando a qué envió a su Hijo. Juan 3:17.
Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Gracias. Más para que el mundo sea salvo por él. No mandó a condenar al mundo. Y vemos que es de Juan 3:17, abajito de 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo. El propósito de enviar a su Hijo, esta primera vez que vino, ya vino, cumplió la obra, ya está terminada. Pues dice, ya está todo listo. ¿Qué es lo que te falta? Entender, porque no vino a condenar, pero va a venir a qué? A pedir cuentas. Ahí que es Primera de Corintios, el juicio de Cristo, tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, o sea, vamos a dar razón. ¿Quién? Todos los creyentes también. Y si no vino a juzgar, pero va a venir a llamar la atención. Primera de Corintios 1:6. Dice la palabra de Dios, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces vemos que así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente hemos tomado una decisión, en nosotros está el testimonio precisamente dado por nuestro vivir, por nuestro actuar, por nuestra obediencia. Según el Timoteo 2:8. Dice la palabra de Dios, acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Pablo nos está diciendo, gracias. Acuérdate que Jesucristo fue un ser humano como tú y como yo. O sea, vino a dar qué. Vimos el testimonio que ha sido, que nos dejó el ejemplo. Es confirmado en vosotros. Luego dice, acuérdate de Jesucristo, el cual fue la simiente humanamente de David, resucitó de los muertos, conforme, dijo Pablo, a mi evangelio, o sea, el evangelio que predicaba Pablo, ¿verdad? Todo esto tenemos que entender porque en Gálatas 4:4 nos confirma en qué forma fue enviado nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Se habla mucho de que sí, que no, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias, hecho súbdito a la ley. Romanos 5:6. Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Cuando no entendían, no teníamos la capacidad de entender que solamente en Dios, el Padre, está la salvación y le envió a su Hijo, hecho de mujer. ¿Qué tan importante es la mujer? Demasiado. Para Dios no hay diferencia, seas hombre, seas mujer, seas rico, seas pobre, seamos del color que seamos, Dios nos ama de la misma manera, porque Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Leímos Romanos 5:6, ¿sí? A Efesios 1:16 al 18. Dice la palabra de Dios, no cesó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Volvemos al punto de qué manera podemos entender las cosas de Dios espiritualmente, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. El hecho de que cuando decimos someternos a Cristo nos da bastante margen para que entendamos que solamente por medio de su Espíritu Santo podemos entender lo que dice Cristo, lo que dice Dios, qué es lo que quiere Dios del ser humano, para qué envió a su Hijo realmente, cuál es el propósito que se predique el Evangelio. Pues si lo estamos oyendo, lo estamos viviendo, lo estamos leyendo, escuchando, pero lo ignoramos, pues nosotros mismos nos limitamos y no queremos ver más allá de aquello que Dios quiere que veamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Leímos el 7, ¿verdad? O todavía no. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol,
Digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Gracias. Vemos entonces que Dios usa al ser humano para hablarle al ser humano. De otra manera, pues, ¿qué caso o qué razón tendría que haya encarnado en un ser humano para venir a darle salvación al ser humano? Es que son hombres, ¿sí? Dios nos creó seres humanos a todos, los pensantes, aquellos que tenemos una mente para tomar decisiones, porque Dios dio al ser humano libre albedrío, decisión que lo podemos definir como democracia divina, de poder decidir lo que yo quiera, como lo entienda, lo que yo quiera hacer, lo que yo quiera. Soy independiente, únicamente Dios y yo tenemos ese contacto en ese aspecto de lo espiritual, en ese aspecto de la vida eterna. La salvación del ser humano está en la palabra de Dios. ¿Lo quieres? No, pues bueno. Dijo Pablo ahí en Efesios 3, que me leíste de Micael 7, de lo cual yo soy puesto por predicador. Por eso precisamente Pablo dice, porque yo fui enviado a predicar la palabra de Dios. Y todos los que estamos predicando la palabra de Dios sin ninguna intención de ir más allá de lo que Dios nos permita, eh, estamos haciendo lo correcto. Efesios 3, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Vemos entonces que Pablo nos dice, todo lo que está escrito en la palabra de Dios me ha servido para entender y ser lo que soy por la gracia de Dios. Porque no podemos tomar una decisión o no debemos tomar una decisión sin antes tener la información completa. Pero tampoco debemos juzgar si no tenemos o no nos hemos informado, porque simplemente alguien dijo, porque alguien muy eminente dijo de esta manera o de la otra. Es raro, anteriormente los hombres sabios eran creyentes de Dios. En estos tiempos, los que se dicen científicos, si lo veo, yo lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Lo palpable. Es que todavía no se entiende que Dios hizo la materia de la nada y el ser humano es ya la materia, seas quien seas para hacer algo. Dios es todopoderoso, pero lo más importante, el Evangelio está siendo predicado. El Evangelio de la salvación de las almas está a la vista de todos. Ahí está la palabra de Dios para aquellos que quieren. Hay quienes han oído la palabra de Dios y se han desviado, como los Gálatas. Ahí en Gálatas 1:6, ¿qué le dijo Pablo a los Gálatas? Dice la palabra de Dios, estoy maravillado que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Ah, gracias. Podemos predicar el Evangelio, podemos explicarlo ampliamente. Hay quien lo explica mejor que yo, obviamente, pero si dice, estoy maravillado, que después que te ha sido enseñado, te volviste para atrás, volviste a estar peor que antes, porque oíste la palabra de Dios. Es más, te bautizaste, no lo dice así, pero podemos agregar. Dijiste que sí aceptabas a Cristo. ¿Y dónde andas pisoteando ahora el nombre y la sangre de Cristo? Hay mucha enseñanza acerca de eso. Dios lo único que quiere es que entendamos que Él da la salvación por medio de su Hijo. Que Él envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Pues tenemos que andar en la palabra de Dios para saber quién es Jesucristo, cómo estuvo con Él desde antes de la creación. Ya existía Jesucristo, ya existía el Hijo de Dios, pero Dios quiere que te enteres, pero si no quieres, ¿qué podemos hacer? Aquí está la información. ¿Te interesa? ¿No? Bien. Pues cómprate una Biblia si te interesa, léela o pídela. Aquí las regalamos cuando alguien pide una Biblia, se regala, no se vende. Como la palabra de Dios no se vende, es gratis, no te cuesta nada. Y la decisión, pues es propia. No es a fuerzas, no tienes que si no quieres.
Si no has entendido, y si lo has entendido y no quieres, pues cada quien. Es una enseñanza simple y sencillamente. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Nos das a nosotros esa bendición de poder comunicar con las demás personas por medio de la tecnología que hay en este mundo. Todo depende cómo se use. Es muy buena o es muy mala, depende cómo se aplique. Oremos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas. Bendice a mis hermanos, a mis consiervos, donde quiera que estén predicando sinceramente tu palabra, que sea predicada tu palabra limpiamente. Sé con ellos y sé con nosotros. Ve por aquellos tus siervos, los misioneros, aquellos que con gusto van y predican tu palabra, aquellos ganadores de almas, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio de redención al ser humano. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón y protección en este día, dándote gracias en todo y por todo en Cristo Jesús, en todos los pecados. Amén. Señor le bendiga.